El proceso de la invención de América. Edmundo O'Gorman. Capítulo 15. Dada la obvia importancia que reviste la conclusión a que llegó el almirante, es necesario esforzarnos por entender su alcance y sentido. Para ello hace falta aclarar qué motivo lo decidió en favor de la independencia geográfica de las tierras que habían hallado en su tercer viaje respecto a las encontradas en los viajes anteriores. Pero debemos ver, además, por qué todavía en 1502 y por última vez insistió en localizar en ellas el paraíso terrenal, sin insistir, sin embargo, en la teoría que servía de fundamento a esa idea, es decir, la de que el globo terráqueo afectaba, en el hemisferio occidental, la forma de una pera o pelota con uno como seno de mujer. En cuanto a lo primero, no es difícil averiguarlo si recordamos cuáles eran las consecuencias del dilema que debía resolver Colón. En efecto, ya vimos que si se suponía la continuidad entre los litorales atlánticos de Asia y los de la nueva tierra firme austral, el esquema geográfico adoptado por Colón para explicar sus hallazgos anteriores era insostenible. Se venía abajo, pues, la tesis que concebía a Asia dotada de una sola península, en el Quersoneso áureo, en cuyo extremo estaría el paso al Océano Índico. Si, en cambio, se suponía que la tierra de Paria no estaba unida al Orbis Terrarum, era necesario concebirla como un orbe distinto. En este caso, es cierto, se dejaba a salvo aquella tesis, pero a costa de enfrentarse con los problemas que habían inducido a los padres de la Iglesia y a tratadistas recientes a rechazar la posibilidad de mundos distintos alojados en el globo. Colón, sin embargo, se decidió, ya vimos con qué timidez, por este último partido. Es obvio que el motivo determinante fue el deseo de salvar el esquema geográfico que le venía sirviendo para poder identificar la tierra de Cuba con Asia, y que le prometía la existencia de un acceso al Océano Índico al sur de esa tierra y al norte de la recién hallada Paria. Esto es decisivo, porque así vemos que Colón postuló la separación e independencia de la inesperada tierra firme austral como una obligada consecuencia de su esquema anterior y no como resultado de una observación de datos empíricos que se le hubieran impuesto. En otras palabras, afirmó la existencia de un nuevo mundo como una suposición a priori, porque lo que verdaderamente le importaba afirmar de ese modo era la existencia de aquel paso de mar al Océano Índico, de donde dependía, como sabemos, la prueba de su primera y fundamental creencia, la de haber llegado en su primer viaje al extremo oriental de la isla de la Tierra. Pero no se comprende bien, entonces, cómo tomó el almirante una decisión que lo enfrentaba a las objeciones y peligros anexos a la idea que abrazó. Esto nos trae, precisamente, al segundo punto, que suscitamos al principio de este aparato, a saber, la razón por la cual insistió en localizar al paraíso terrenal en esa tierra que le resultaba ser un nuevo e inédito mundo. Tampoco parece difícil encontrar, en este caso, la respuesta. Nótese bien, en efecto, que el paraíso terrenal, por definición, era parte del mundo, es decir, de aquella provincia cósmica que Dios, en su bondad, había asignado al hombre para que viviera en ella. Visto esto, aunque podía decirse que la independencia geográfica de la tierra firme austral convertía en un nuevo mundo, el hecho de estar alojado en ella el paraíso terrenal cancelaba ese concepto para convertirla, en cambio, en el primer y más antiguo mundo, de suerte que, en definitiva, si Colón separaba físicamente los dos orbes, lograba mantener su unión moral, que es de donde depende la condición y calidad para que sea mundo. En suma, el nuevo mundo, intuido por Colón, no era propiamente eso, sino parte del mismo y único mundo de siempre. No postulaba, pues, el pluralismo cuya posibilidad había sido admitida con todas sus consecuencias por los paganos, y si el almirante se arriesgó a arrimarse a esa inaceptable y herética noción, fue porque creía que sólo así podría salvar la creencia cuya verdad había salido a probar.
Pero es claro que esta indirecta manera de sostener que existía donde él pensaba el paso que conduciría a las naves españolas a las riquezas de la India no podía convencer a nadie y que, por consiguiente, sus esfuerzos en ese sentido fueron vanos. Lo verdaderamente interesante de la hipótesis de Colón consiste en que, por primera vez, el proceso se acercó a un desenlace crítico para la antigua manera de concebir el mundo. Sin embargo, la crisis todavía no era inminente, porque las ideas de Colón carecían de toda probabilidad de ser aceptadas por dos razones decisivas. La primera, porque la teoría cosmográfica elaborada por Colón para justificar la existencia del paraíso terrenal en las regiones recién halladas resultaba un verdadero disparate científico. Pero, segundo, y más importante, porque la idea de separar las dos masas de tierra que obligaba a admitir un nuevo mundo no era necesaria para explicar satisfactoriamente los hechos revelados hasta entonces por la experiencia, según vamos a ver enseguida. Se conjuró, pues, la crisis que ya se perfilaba. Examinemos las razones que la pospusieron.